Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. ¡Ya comenzamos! Muy buenos días, amigos de Acústica Agronegocios. Qué bueno que están con nosotros en este programa dedicado a productores y productoras rurales en la República Mexicana. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio en las frecuencias de Acústica en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, también a quienes nos ven a través del Canal 13, Televisión Abierta, Cadena Albavisión, y a quienes están en contacto con nosotros en las redes sociales de Acústica Noticias en el programa Acústica Agronegocios. Y recuerden, este programa es patrocinado por Mecatec, mecanización inteligente que siempre tiene una propuesta interesante para pequeños y medianos productores rurales de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar platicando con el doctor Javier Orlando Mijangos Cortés. Él es investigador de la Unidad de Recursos Naturales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI. Hace unos días, en Amanecer Campirano, nuestro programa hermano, platicábamos sobre la posibilidad de que la famosa milpa maya pudiera desaparecer por diferentes motivos. Sin embargo, pues se quedaron algunos cuestionamientos en el tintero. Doctor Mijangos, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicarnos con la gente que se encuentra fuera de CICI, fuera de Mérida, fuera de incluso del estado de Yucatán. Doctor, ¿qué caracteriza a la milpa maya a diferencia de la milpa del altiplano central mesoamericano, concretamente la milpa que tenían, por ejemplo, los mexicas antes de la llegada de los conquistadores españoles en la zona lacustre de nuestro lago de Texcoco, especialmente en Xochimilco? ¿Cuál era la diferencia entre estas dos milpas? Mire, hay algunas diferencias bastante claras. Primero que nada, los maíces de por sí, calabazas y frijoles, ibes, etcétera, no crecen de la misma manera en cualquier territorio en el que se encuentren, ¿no? En donde se cultiven. De hecho, la clasificación de los maíces, que hay 60 razas a nivel de razas. Luego de razas podemos bajar ya entonces a variedades. Podemos decir que de esas razas, que es un nivel superior, hay 60 razas en todo México. Y de esas 60 razas, solamente 3 son las que pueden subsistir o crecer perfectamente aquí en la península de Yucatán. Obviamente aquí estaríamos hablando más de Yucatán, que es la parte más norte, la parte más pedregosa. Y esto es debido sobre todo a esas diferencias de crecimiento de las diferentes razas, es debido a las altitudes y al tipo de suelo que tenemos aquí en la región. Además, es de saber que toda la península de Yucatán no tiene ningún río y ningún arroyo per se, o sea que no hay forma de cómo regar las plantaciones, y se rigen estrictamente por las nubes y toda la lluvia que cae en esta época de verano acá en la península de Yucatán. Junto con eso, además, las partes de suelo también es un factor muy importante que diferencia el crecimiento de los maíces. Aquí, no cualquier maíz puede crecer aquí en la península de Yucatán. Tenemos un pH de 7.0 a 8.5 dependiendo en la región en la que se encuentre uno. Y esto marca una diferencia con la parte del centro del país, por ejemplo, que tienen alrededor de 6.5, entre 6.5 y 6.8 es el promedio, y de ahí más o menos se mueve hacia 5 o hacia 7, pero nunca llegan a 7, cosa que aquí en Yucatán y en toda la península nos vamos desde 7 hasta 8.5, que es algo natural para las plantas. El pH del suelo es muy restrictivo. Claro. Doctor, esto es importante entonces. Ahora, independientemente de estos dos factores, las razas y los tipos de maíz y las condiciones del suelo,
En cuanto al contenido del cultivo, hay diferencia, ya lo mencionaba usted, de los elementos básicos de la milpa, por supuesto el maíz, la calabaza, el frijol, los quelites, los quintoniles, por lo menos aquí en esta zona del Valle de México. En Yucatán, aparte de estos tres elementos, ¿qué otros integraban la milpa, o integran la milpa maya, mejor dicho? Bueno, tenemos alrededor de 60 especies de plantas que pueden ser útiles para la alimentación, pero básicamente por el momento tenemos maíces, frijoles, calabazas. Junto con ellas se siembran otras, como por ejemplo los chiles, la malanga, a veces el plátano, frijoles, ¿qué otras? Podemos ver jícamas, yucas, etcétera, ¿no? Hay un montón de especies, son 60 especies y dentro de esas hay unas especies que se les llaman, que son típicas de la región, que solamente pueden servir, que parecieran como si fueran malas hierbas, pero no son malas hierbas porque sirven para cuestiones de herbolaria o para las cuestiones de farmacéutica a partir de la herbolaria. Doctor, o sea, plantas sí. medicinales. Doctor, esto es interesante, lo que usted los menciona, porque percibo que estos 60 diferentes cultivos, al igual que ocurre entre la convivencia de maíz, calabaza y frijol, son elementos que aportan nutrientes, macronutrientes y micronutrientes a todo el sistema milpa, y eso permite que no haya ventaja para nadie, que los cultivos se desarrollen adecuadamente sin necesidad de combatir las malezas como ocurre actualmente. Sí, claro, obviamente. Todo depende del manejo que le den a sus terrenos los productores. Obviamente, mientras se conserve una mayor cantidad de vegetación en las épocas en las que no se tienen los cultivos, va a ser mejor o se va a obtener una mayor ganancia de ese terreno que se esté cultivando. Acá, precisamente por esta falta de agua, se le llama sistema rosa tumba quema, que esto en realidad es solamente se tumba toda la vegetación para poder sembrar 1 o 2 años. Posteriormente se deja descansar la tierra y para poder producir se tienen que trasladar o mover hacia otro terreno. Generalmente es cercano al que se está dejando, pero en ese nuevo terreno se tienen todos los nutrientes debido al descanso que se le está dejando a la tierra. Y esa es la forma en cómo se maneja. En la actualidad eso ya está cambiando y eso es un problema porque ya no existe la facilidad de poder hacer ese movimiento que antes se le daba o esa rotación que se le daba a los terrenos aquí en la península de Yucatán y en Yucatán más en específico. Y esto es debido sobre todo por la cuestión administrativa de todas las ciudades, que cada vez se ha ido restringiendo y se han puesto restricciones de espacio para que los mismos productores puedan sembrar. Doctor, me parece también relevante esto que usted nos menciona. Y bueno, ya entrando en tema, ¿por qué los investigadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI, lanzan esta advertencia? ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta la milpa maya para considerar que pudiera desaparecer este tradicional sistema de cultivo? Hay muchos riesgos diferentes. Son alrededor de unos 30, 40 riesgos que estamos detectando y esto es producto de un proyecto de investigación que se inició, bueno, hace aproximadamente unos 10, 15 años, pero que recibió fuente económica para poder realizarlo con mayor profundidad hace 5 años aproximadamente, en el 2019, ¿no? Y hemos estado trabajando con las comunidades en diferentes territorios, haciendo mejoramiento participativo, para lo cual seleccionamos a una comunidad de aquí de Yucatán, que se llama Xoy, en Peto, Yucatán, y ahí estamos ayudándolos a hacer un mejoramiento que se denomina participativo. ¿Por qué participativo? Porque
En realidad, el productor designa exactamente qué es lo que quiere seleccionar. Y nosotros cooperamos con ellos diciéndoles o comentando, ayudándoles a saber cuáles son las mejores plantas que hay que ir seleccionando en función a las características que ellos desean. Doctor, y Sí. de estos 30 a 40 riesgos, ¿cuáles serían los más importantes, los que tienen mayor relevancia, que pudieran afectar a la milpa maya? Vamos a decir que los más importantes, primero que nada, es la desaparición de la actividad, que es producto justamente de la falta de apoyo a este tipo de actividades y a este tipo de personas. Al hablar de la milpa, estamos hablando de el sistema más olvidado y el más restringido. Por ejemplo, que trabajamos con población de origen maya. Obviamente ellos hablan maya, saben español también, y nos comunicamos perfectamente, pero ellos no reciben ningún apoyo de parte del gobierno, ni de parte de ningún lado. Y la principal característica del sistema Milpa es que ellos producen, por el momento, únicamente para poder alimentar a la familia. Y muy poco, o esto vamos a decir que ha ido cambiando con el respecto al tiempo, queda un pequeño resto para poder vender. Hay muchas comunidades a las cuales también hemos encuestado y sabemos perfectamente sus necesidades, que ellos incluso llegan a perder estos materiales. O sea, me refiero a los maíces, a frijoles, a calabazas y todos los cultivos. Los pierden por cuestiones climáticas, los pierden por cuestiones económicas, por falta de dinero, por ejemplo, porque cualquier disturbio en la regulación económica de las familias causa un estrago de tal manera que necesitan destinar parte de su economía a solucionar estos problemas, como puede ser una enfermedad, puede ser el nacimiento de uno de los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, es una problemática multifactorial donde podemos clasificar estos errores. Doctor Mijangos, discúlpeme que lo interrumpa. Le ofrezco una disculpa. Tenemos que ir a hacer una pausa, tenemos que escuchar la voz de nuestros patrocinadores y regresamos a seguir platicando de la milpa maya, por favor. Por supuesto, adelante. Gracias, regresamos enseguida. Continuamos en Acústica Agronegocios. Seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios, gracias por estar con nosotros y les reitero que este programa es patrocinado por Mecatec Mecanización Inteligente, que siempre tiene un traje a la medida para las necesidades de pequeños y medianos productores rurales de la República Mexicana, especialmente en donde las superficies agrícolas no son grandes extensiones. También la maquinaria, el equipo de Mecatec es apropiado para regiones en donde la superficie no es completamente plana. La maquinaria, el equipo de Mecatec es apropiado para cualquier tipo de cultivo, granos básicos, maíz, frijol, frutas, hortalizas, entre las más importantes. Bien, seguimos adelante y tenemos esta charla muy interesante con el doctor Javier Orlando Mijangos Cortés, investigador de la Unidad de Recursos Naturales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI. Y bueno, seguimos platicando, doctor. Ya nos habló usted de factores en donde no están incluidos en programas sociales. Me llama la atención que no estén, por ejemplo, en producción para el bienestar de la Secretaría de Agricultura, tampoco en programas locales, toda esta cuestión de que no hay excedentes comercializables y es únicamente para autoconsumo, y cuando se presentan situaciones extraordinarias de necesidad, abandonan evidentemente la milpa y se buscan otro medio de subsistencia. ¿Qué otros factores contribuyen para que esté en riesgo la milpa maya? Hay además otros factores. Estaba empezando a platicar sobre esto.
Por ejemplo, este problema va acumulándose los problemas y van concatenándose de forma tal que unos al paso del tiempo generan otros. Por ejemplo, la cantidad de superficie que se hacía de milpa hace unos 20, 30 años, digamos que si la consideramos como el 100% en la actualidad, ya nada más queda el 70%, que la gente lo ha abandonado o ha dejado de realizar esta actividad por diferentes razones. Una de las más importantes es porque los precios de los productos no les funcionan para nada. Por ejemplo, también muchos de los hijos de los mismos productores, que generalmente son gente de las comunidades, eso quiere decir, son unos ejidos, los hijos no tienen un respaldo legal para poder trabajar las tierras del ejido. Eso solamente lo puede trabajar el papá. Ellos no tienen tierra por sí mismos, y al momento en que se salen de la familia o se casan, ellos deben dedicarse a otras razones. Si el papá no consiente o no permite de alguna manera que el hijo continúe cultivando y de ahí obtenga todos los recursos para su familia, eso hace un impedimento que obliga a los jóvenes a irse a hacer otras actividades. Además de esto, los precios de estos cultivos sabemos que son muy bajos, que no reditúan cultivarlos para dedicarse a la venta de ellos. Y esto hace que la juventud, los mismos papás dedican a esta juventud a que estudien y se vayan a realizar otras actividades económicas que complementen el gasto familiar. Esto quiere decir, la economía a este nivel de productores es muy básica y todos los hijos tienen que contribuir de alguna manera en esta economía, y para eso se dedican a otras actividades. Incluso el mismo productor no se dedica al 100% del tiempo a la milpa, también realiza otras actividades económicas que le contribuyen a solventar los gastos de la familia. Por ejemplo, trabajan de albañiles, trabajan de jardineros, trabajan como gente que labora en la parte comercial, pero haciendo actividades muy básicas. Eso significa que el ingreso económico también es bastante bajo y todo se va sumando. O sea, no quiero decir y desalentar a la gente que produce aquí en Yucatán, pero sí, estos son uno de los graves problemas que estamos detectando, y de hecho en lo que resta del año lo vamos a ir dando el informe final al que nos financió, que es el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología. Y nos quedamos obviamente sin recursos para continuar, pero aún así, regresando a la problemática, vemos que los productores dejan o siguen produciendo la misma cantidad, pero sus familias van creciendo, la cantidad de personas van creciendo, los hijos se van casando, dan hijos, y estos hijos también necesitan comer ¿y qué comen? Pues obviamente de la milpa. Claro. Entonces, se va incrementando el problema de alimentación a lo largo del tiempo. Los hijos se van a las ciudades a realizar otras actividades económicas, y los señores se quedan trabajando en la milpa, temporalmente, realizando otras actividades, pero dense cuenta que va pasando el tiempo y esto va haciendo que el agricultor envejezca, y ese es otro de los grandes problemas por los cuales se ha ido abandonando la parte de milpa aquí en la península de Yucatán. Doctor Mijangos, sí. Perdón por la interrupción, pero ya sabe usted que el tiempo los corretea en radio y en televisión. Doctor, aparte de estos problemas económicos, sociales, situaciones, ya lo mencionaba usted al principio de esta plática, situaciones que tienen que ver
con el clima, este clima tan extraño que tenemos, de que a mediados de junio, a principios de junio tenemos un calor insoportable y un mes y medio después les pasa por encima de la península de Yucatán un huracán de categoría 4, categoría 3 que trajo exceso de lluvia. ¿Estos factores también provocan que la milpa pudiera desaparecer, la milpa maya? Por supuesto que sí, también. Y sobre eso estamos trabajando al respecto también. Por ejemplo, cada vez cuando estos fenómenos naturales pasan sobre la península de Yucatán, arrasan con toda la agricultura. Dense cuenta que la cantidad de agua que cae es bastante, cae muy fuerte, hay inundaciones, los vientos también son bastante fuertes. Estos tiran las plantas, acaman todas las plantaciones y dependiendo de la fase de crecimiento de las plantaciones se puede llegar a perder absolutamente todo. Esto quiere decir que si sufrimos de estos fenómenos, sobre todo por ahí de septiembre, octubre, tal vez un poquito antes, en julio o en agosto, y se pierde, realmente quedan totalmente sin ningún ingreso esta gente de estas comunidades. Y eso es un factor que queremos resolver en parte. Estamos proponiendo, por ejemplo, otro gran problema que tenemos aquí en la península de Yucatán es que como nada más nos llueve en la parte de verano, todo el resto del año no se puede cultivar por falta de agua. El suelo es muy delgadito, unos 5 centímetros. En los cancavales sí podemos llegar a los 40, 50, 60 centímetros, pero son muy pocos los cancavales. Y esto hace que la producción, por ser además de forma manual, porque aquí no puede entrar maquinaria. Puede entrar alguna maquinaria con características muy particulares. Eso lo estamos viendo. Son tractores un poco pequeños, incluso podrían llegar a ser manuales los que deberían tener para poder realizar las actividades agrícolas. Estamos implementando o haciendo un prototipo de riego a través de energía solar, con lo cual se puede llegar a tener incluso 2 ciclos de cultivo en lugar de uno, que aprovechando el agua de lluvia. Exactamente. Para no trabajar con agua de lluvia, se trabaja con el agua que está debajo de la piedra que tenemos aquí en la península de Yucatán. Tiene que haber una bomba de riego y para esa bomba de riego obviamente son los paneles solares. Estos mismos paneles solares pueden ser utilizados para la conservación de la semilla, que es otro de los grandes problemas. Ellos tienen que sembrar la semilla cosechada el año anterior. Si esa semilla se espera y pasan 2 años, ya la germinación de esa semilla se debilita y muchas de las semillas se mueren. Por lo tanto, no pueden sembrar porque se llega a perder entre el 30 y el 40% de la germinación de la semilla. Eso quiere decir que si utilizan esta semilla muy vieja, cuando siembran en sus pocetas, se siembra como de 3 a 4 semillas. De esas, el 50% vamos a decir que no va a crecer ninguna planta. Y esto le va a generar un campo con muchos parches vacíos. Y eso evita que se dé la producción que se requiere. Entonces estamos usando estos paneles solares para tener congeladores solares y en esos congeladores conservar semilla para que en caso de que cuando pase un huracán o tengamos problemas de sequía, se pueda recurrir en última instancia a esta semilla y se pueda volver a sembrar y ellos no tengan que estar buscando en comunidades muy lejanas otra semilla que desconocen y no saben cómo se comporta en su terreno, ¿sí? Entonces no van a obtener la misma producción. Entonces, con estos congeladores solares pueden obtener ellos tener una reserva de semilla para, en caso de que ocurra algún accidente
y esta conservación les puede durar hasta 5 o tal vez 10 años. En eso estamos probando, a ver si aguanta, esa semilla aguanta 10 años. Podríamos decir que es de mediano plazo. Ellos están acostumbrados que año tras año tienen que estar teniendo semilla fresca. Con esos congeladores se tendría un kit de reserva en caso de que algún evento meteorológico dañe los cultivos. Perdón, el tiempo se nos agotó, pero ya tenemos un panorama muy completo de lo que está ocurriendo en el estado de Yucatán con la milpa maya. Le agradezco mucho, doctor Mijangos, que nos haya ilustrado en este tema. Muy buenos días. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Igual estoy pendiente en caso de que necesiten o requieran alguna información adicional. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Agronegocios. Continuamos en Acústica Agronegocios. Seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios, y recuerden, este programa se transmite a través de las frecuencias de Acústica Radio en el Valle de México, en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, también en el canal 13 de televisión abierta, la cadena Albavisión en el sur-sureste del país, y a través de la página de Acústica Noticias en Facebook. Usted busca Acústica Agronegocios y ahí puede usted ver toda nuestra programación. Y bien, seguimos adelante y tenemos en nuestra línea al biólogo César Rocha. Él es coordinador de la Expo Cactus México, y al ingeniero Víctor Rosas, presidente del Sistema Producto Ornamental en la Ciudad de México. A ambos muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar de lo que viene en materia de la Expo Cactus y cómo las cactáceas se convierten en una alternativa para este fenómeno de la sequía extrema que seguramente vamos a seguir padeciendo en prácticamente todo el país. De hecho, hay algunas regiones en donde sigue sin llover con regularidad. Biólogo César, ingeniero Víctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a ambos. Buen día, José Luis, un gusto de estar aquí en tu programa. Buen día, biólogo César. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Pues muchísimas gracias por el espacio. Gracias, biólogo César Rocha. ¿Qué viene en materia de Expo Cactus en la República Mexicana? ¿Para cuándo están programadas? ¿Qué información nos puedes proporcionar al respecto, por favor? Claro, sí. Bueno, pues estamos muy contentos porque pues precisamente seguimos avanzando en cuanto a esta serie de eventos itinerantes por toda la República. Con muy buena aceptación por parte de las autoridades que nos han brindado el apoyo y sobre todo esta gran aceptación de toda la gente, el público en general, cada vez más interesados en aprender sobre este grupo de plantas y en conservarlos. Pues ahorita estamos, nuestro próximo evento en nuestras próximas fechas es el 27 y 28 de julio y 17 y 18 de agosto en Jardines de México, en el estado de Morelos. Un lugar muy impresionante, un espacio temático en donde van a encontrar diversos tipos de jardines y bueno, está considerado como uno de los más grandes del mundo. Entonces vamos a estar en esas fechas con la Expo Cactus, precisamente generando alianzas estratégicas que nos permitan estar en lugares como en este caso Jardines de México, con la gran diversidad de cactáceas gracias al trabajo de los productores que tenemos. ¿Ya se sabe cuántos expositores pudieran estar presentes y qué novedades habría en esta expo? Claro, ¿biólogo? Sí, tenemos en esta ocasión la participación de 13 expositores. La verdad es que la demanda de expositores nos ha rebasado. Afortunadamente hemos ido creciendo también en cuanto a expositores en nuestro país, que eso es muy bueno porque México tendría que ser un país productor de cactáceas. Sin embargo, bueno, pues por diversas cuestiones, entre ellas pues este desconocimiento pues nos ha ido mermando. Sin embargo, seguimos avanzando. Aun cuando pudiéramos tener 15, 20 expositores, por cuestiones de espacio, logística, planeación, etcétera, lo tenemos hasta en esta ocasión 3 expositores y bueno, pues realmente al ser un espacio de esta magnitud, vamos con prácticamente lo mejor y lo más nuevo en cuanto a especies o cultivares o variedades.
Sí. Ahora, por otra parte, ingeniero Víctor Rosas, muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Platícanos cómo les está yendo a las cactáceas en las diferentes regiones de la República Mexicana con estos desórdenes climatológicos que tenemos. Atravesamos sequías prolongadas y ahora estamos en una etapa que se caracterizó en algunos momentos por exceso de lluvia y que hasta el momento todo parece indicar que la temporada de lluvia poco a poco se va regularizando. Sí, efectivamente, José Luis, el problema de las cactáceas son plantas de poca consumo de agua y estas sequías severas, pues aunque las exigencias de agua son pocas, sí tuvimos en algunos lugares en situ que tuvieron pérdida de ejemplares ya muy viejos que obviamente por las razones de falta de agua no pudieron sobrevivir en esas temporadas, sobre todo en el norte del país. Para los productores pues no hemos tenido tanto problema, hemos sabido sobrellevar el cultivo. Como comenta César, estamos echándole muchos esfuerzos para poder sacar ejemplares bonitos, dignos de los que debe de producirse aquí en México. Y el cambio climático pues sigue afectando ahorita con las severas lluvias que están avecinándose, que pues, se prevé que haya huracanes por ambos lados del país, el Atlántico y el Pacífico, bastante agresivos. Estos fenómenos meteorológicos se ve que van a generar mucha lluvia, entonces pues pueden hacer algún deterioro en algunas zonas áridas donde no se presentan lluvias, en donde ya ahorita hubo algunas floraciones de algunos ejemplares y puede llevarse esas semillas que están en espera de nacer. Entonces esperemos que la madre naturaleza sea sabia y que nos permita el crecimiento de nuevos ejemplares para que se restablezcan un poquito los ejemplares que ya se han muerto y que los que ya están en la etapa crítica de sobrevivencia se repongan todavía más con esta agua que les ha estado cayendo en diversas zonas del país. Víctor, esto es importante porque aquí notamos que hablamos de dos tipos de cactáceas, las naturales, las que crecen de manera silvestre en las zonas áridas y semiáridas del país, y por otra parte el gran número de productores que en condiciones totalmente controladas logran desarrollar diferentes especies de cactus y suculentas. Sí, ese es uno de los objetivos de Spocactus México, que cada vez haya más productores y que en ese sentido estén bien informados y sean más profesionalizados de los trabajos de propagación que realizan cada uno, o que realizamos cada uno de nosotros. Y exactamente las condiciones que les damos, pues obviamente son las de una producción intensiva, a diferencia de las poblaciones que se dan de cactus y suculentas en su hábitat natural, que sí son con todas las condiciones adversas, ¿no? Y que aunque estén acostumbradas a esas condiciones, este tipo de plantas, pues sí también tienen deterioro, sufren estrés hídrico o estrés de calor, como este año que fue de intensos calores en todo el país, y otros fenómenos aleatorios, por ejemplo los incendios también, ¿no? Que van deteriorando poco a poco sus hábitats en donde viven estos ejemplares. Y precisamente con Spocactus y haciendo gestiones en diferentes estados, hemos ido abriendo puertas para que se hagan eventos en otros lugares donde no se habían hecho y que la gente se concientice de la importancia de este tipo de especies. Importante, Víctor. Ahora, Julio César, por otra parte, hace rato te preguntaba qué novedades tendremos en esta Expo Cactus que viene para finales de julio y casi mediados de agosto. ¿Qué nuevas especies, qué tendencias hay en el gusto de los consumidores o en el interés de los productores para renovar ejemplares, mejorar algunos? Coméntanos al respecto, por favor. Sí, biólogo César. Sí, nosotros tenemos identificados dos principales gente interesada en esto, ¿no? Consumidores. Por un lado tenemos los coleccionistas, o sea, que es gente que llega a estos eventos en búsqueda de nuevas especies, de nuevas cultivares, de nuevos híbridos. Es gente que, sobre todo con
esta problemática que tuvimos en pandemia, por alguna razón comenzó a fusionarse. Entonces, aunque ya se venía trabajando desde hace muchos años. Y por otro lado tenemos a la gente que recién empieza a conocer este tipo de plantas y que simplemente le gusta, se enamora de un ejemplar, aunque sea el más común, por llamarlo de alguna manera, pero simplemente por la calidad de cultivo que manejamos. Entonces, nosotros precisamente tratamos al estar en buscar espacios estratégicos, en lugares públicos, buscamos precisamente abordar esos dos consumidores, ¿no? La realidad es que ambos son muy buenos en el sentido de que a veces el coleccionista tiene un ritmo muy acelerado de consumo, digamos prácticamente tiene todas las especies, ¿no? Ya, y para el productor tampoco es tan fácil comenzar a generar nuevos híbridos, nuevas variedades. Entonces tenemos que seguir captando o capturando gente que vuelva a iniciar con esta afición. Entonces, sin embargo, siempre se están produciendo nuevos híbridos, siempre se están, inclusive algunos de estos importando, y ya una vez que llegan aquí a México, pues comienzan su reproducción, porque no solamente México tiene esta producción, hay países europeos, asiáticos, que tienen grandes cantidades de ejemplares y que continuamente están innovando en estas hibridaciones. Entonces, bueno, pues nosotros tratamos pues de estar al día, de poder cubrir esos dos mercados importantes para nosotros y de esta manera pues seguir creciendo. Importante, sí, Julio. Y siempre conjuntamos estos eventos precisamente con la parte de algunos talleres, de algunas pláticas, precisamente para que la gente conozca la importancia de este grupo de plantas, cactáceas en particular, y por otro lado, pues que conozca sobre su cultivo, las formas de cuidado, algunos nombres de las especies, etcétera. Entonces, vamos a tener también por ahí algunos talleres, algunas pláticas en estas fechas que vamos a estar en Jardines de México. Biólogo, háblanos de los coleccionistas. ¿Qué características tienen? ¿Son nacionales? ¿Son extranjeros? ¿Qué los caracteriza a los coleccionistas? Son nacionales. La mayor parte de aquí en las expo que nosotros generamos son nacionales. Lo que nos hemos percatado también es que un gran porcentaje de los coleccionistas fuertes, por llamarlo de alguna manera, que invierten o que gastan una buena cantidad, son hombres. Y bueno, definitivamente es gente que se enganchó, ellos mismos lo ven así, es un vicio de alguna manera, se enganchó con este grupo de plantas y simplemente como no, algunos vicios no pueden parar, o sea, ellos buscan siempre tener el ejemplar más bonito, el más nuevo, o sea, el novedoso, y no escatiman tampoco en gastos, ¿eh? La verdad es que tenemos buenos clientes, o sea que hay algunos ejemplares cuyo valor, estamos hablando de un solo ejemplar, arriba de 1,000, 2,000, 3,000 pesos, y sin embargo los pagan con tal de tener esta nueva especie dentro de sus colecciones. En las redes sociales ha crecido muchísimo, hay una gran cantidad de grupos precisamente de coleccionistas aficionados, en donde precisamente están subiendo continuamente las fotos y generando pues también ahí contenido. Importante esto que nos mencionas. Gracias, biólogo, ingeniero Víctor. Vamos a una pausa y seguimos platicando de la Expo Cactus en Jardines de México, allá en el estado de Morelos, y también del panorama de las cactáceas. Gracias por estar con nosotros y en unos minutos estaremos de regreso. Continuamos en Acústica Agronegocios. Muchas gracias, amigos de Acústica Agronegocios, les aprecio mucho que nos acompañen esta mañana. Recuerde nuestras diferentes frecuencias en radio, en televisión y en redes sociales, y también les reiteramos que este programa es patrocinado por Mecatec, mecanización inteligente, que siempre tiene una propuesta interesante para pequeños y medianos productores rurales de pequeñas superficies agrícolas en prácticamente toda la República Mexicana. Consulte usted la página de Facebook de Mecatec, en donde se puede poner en contacto con alguno de nuestros agentes, con quien puede disipar todas sus dudas y recibirá la orientación para que tome usted la mejor decisión en cuanto a adquirir maquinaria y equipo para su unidad de producción. Y bien, vamos a continuar esta plática con el biólogo César Rocha,
coordinador de la Expo Cactus México, y el ingeniero Víctor Rosas, presidente del Sistema de Productos Ornamentales en la Ciudad de México. Y Víctor, bueno, háblanos tú de los nuevos aficionados a las cactáceas. ¿Qué es lo que encuentran en estas plantas para que una persona que a lo mejor decía, no, pues ahí están esas biznaguitas, esos nopalitos, de repente le cae la moneda, le hace clic y dice, ah, caray, quiero saber mucho más, quiero aficionarme un poco más a este mundo? Sí, José Luis. Fíjate que yo me voy a catalogar como un nuevo aficionado. Donde quiera que nos presentamos, los compañeros que llevan sus ejemplares, yo mismo me vuelvo vicioso de adquirirlos. Tenemos ese gusto, ya no lo podemos evitar, de poder adquirir lo que no tenemos o las cosas raras que vemos que llevan los compañeros. Ese por un lado, ese es el gusto que nos empieza a hacer este tipo de plantas. Y por otro lado, te voy a hablar del norte del país, en donde no se promocionan este grupo de plantas porque lo ven ordinariamente. En Sonora ven cactus todos los días. Entonces, cuando les empezamos a hablar de producción de cactus, de cultivo de cactus, de variedades de cactus suculentas, dicen, ah, carajo, esta es otra cosa de lo que no conozco. Es todo un mundo que empieza uno a adentrarse y le empieza a dar uno el gusto. Pero el gusto no nada más es de tenerla, sino que hay mucho conocimiento técnico de parte de los productores y te das cuenta también que hay mucha investigación, mucho conocimiento científico que no se ha divulgado. Entonces, esa parte de los coleccionistas, de los aficionados ya profesionales, nos está diciendo que este gusto que está teniendo México es una tendencia que está haciendo mundial. No solamente en México, los aficionados a este tipo de plantas están en todo el mundo. Ahora, Víctor, me imagino que los principales coleccionistas o los principales buscadores de cactus y suculentas se encuentran en las áreas urbanas. Estoy pensando, por ejemplo, la Ciudad de México. No sé si este sea el mercado más grande o haya otros lugares en donde predomine el gusto por estos vegetales. No necesariamente, obviamente, por nuestra cantidad de población aquí en la Ciudad de México, pues sí, hay muchos aficionados, pero en todo el país te das cuenta que hay aficionados que son amantes de este tipo de plantas y que donde quiera que se presente Expo Cactus México, te das cuenta que hasta en los lugares más recónditos de algunos municipios llegan gente, se trasladan, hacen el esfuerzo por ir y visitarnos, y te das cuenta que traen información técnica, están con mucho conocimiento de las plantas que ya buscan, o sea, ya van con intención de buscar algunas plantas y que pues están a 3 horas, 4 horas de los puntos de donde se hacen las exposiciones. O sea, es bastante amplio el gusto por esas plantas de mucha gente que ni siquiera conocemos, y que estas Expo Cactus les permiten a esas gentes pues hacerse de más ejemplares, ¿no? Y sobre todo, José Luis, de manera legal, porque es lo que también tratamos de impulsar, ¿no? Que sean plantas legales, que no sean extraídas de campo. Eso es importante, Víctor. Y bueno, biólogo César Rocha, ¿sigue existiendo el mercado negro de cactáceas y suculentas en México? Sigue existiendo, pero la realidad es que ha disminuido bastante o considerablemente a partir de, yo hablo de las experiencias que he tenido, un área que conozco bastante bien, que es la Reserva de la Biosfera Barranca de Meztitlán, en el estado de Hidalgo, decretada como área natural protegida en el 2000, y que tengo yo mucho conocimiento de la zona y de productores. Actualmente se puede decir que está reducido el saqueo en esa zona. Es muy complicado que la gente vaya en camionetas y vaya y extraiga como anteriormente se daba. Ya la población ha generado una cierta conciencia sobre el valor y la importancia de sus recursos, y la verdad es que ha disminuido bastante. Sigue habiendo todavía alguna especie, sobre todo en particular el famoso peyote, que está siendo extraído para
pues algunas cuestiones turísticas, ya no como tradicionalmente se utiliza, bueno, que lo siguen utilizando como parte de los rituales estos grupos de étnicos en nuestro país, pero la verdad es que ha ido disminuyendo. Claro, durante los años, desde los años 50, 60, hubo una gran extracción de ejemplares y que estos salieron de nuestro país. Y por eso es que en Europa encontramos países productores, aun cuando de manera natural pues no tienen ni una sola especie. ¿Por qué? Pues porque durante estos años, que inclusive no había una legislación como la que hay actualmente, salieron del país y por eso es que hoy en día ellos tienen material biológico para poder hacer su reproducción y todo lo que han evolucionado ellos en cultivos y híbridos, ¿no? Pero pues precisamente seguimos trabajando sobre esto, cada vez hay más conocimiento de la gente que no puede consumir o extraer ejemplares de hábitat natural. Entonces, en conclusión, creo que ha disminuido bastante. Sin embargo, todavía hace falta pues muchísimo trabajo, ¿no? Claro que sí. Víctor, coméntanos por favor, en estos momentos, ¿cuáles son las especies de cactáceas y suculentas que mayor demanda o interés tienen entre los visitantes a las diferentes expos que ustedes han organizado a lo largo del año? Las que mayor tienen demanda sigue siendo el clásico viejito, el barril dorado, o asiento de suegra, el cruzoni. Creo que de las cactáceas serían las dos que todavía todo el mundo busca y aprecia, y aunque pues sean las más propagadas. De suculentas, creo que las echeverias, sobre todo las híbridas que están generando, cruzando dos echeverias diferentes, en algunos casos salen mucho material genético interesante, híbrido por supuesto, y creo que es lo que más se ha estado comercializando. Uh-huh. Interesante este aspecto. ¿Y cómo funciona la hibridación y qué tanto ha evolucionado este tema para tener especies diferentes de cactáceas y suculentas? Es mezcla simple, José Luis, mezcla simple de cruza de polen. No es tanta ciencia. En muchos casos los insectos o colibríes o murciélagos lo hacen de forma natural. Entonces, a raíz de esa mezcla de polen de diferentes especies, salen híbridos en floraciones interesantes, muy, muy vistosas, o de otro tipo de formas, más costillas, con coloraciones muy hermosas, entonces diferentes a las de los ejemplares originales. Eso es lo que los hace atractivos, pero realmente es simple. Simplemente hasta los aficionados ya lo hacen de manera artificial, con algún pincel, mezclan dos flores, y pues eso es parte del desarrollo que todavía se tiene que hacer, pero sí estudiado, sí con el apoyo de universidades, con el apoyo de investigadores, para que cada vez esto se profesionalice más y que tengamos las cantidades necesarias como para abrir mercados. Ya estamos hablando de otros países, ¿no? Uh-huh. Biólogo César, coméntanos por favor, coméntale al auditorio de Acústica Agronegocios, reitérales las fechas de esta Expo Cactus, en dónde se va a llevar a cabo y cómo llegar a ese lugar. Sí, biólogo, ¿nos escuchas? Sí, nuestras próximas fechas es el 27 y 28 de julio y 17 y 18 de agosto en Jardines de México, en el estado de Morelos. Déjenme checar, la dirección que tenemos es en el kilómetro 129 de la autopista México-Acapulco, a la altura de Tequesquitengo. Ahí está Jardines de México. Morelos. Uh-huh. Ahí es donde está Jardines de México. Lo pueden googlear. Es un espacio muy importante. De manera inmediata les va a aparecer la localización, qué es lo que tienen de jardines temáticos. Actualmente hay una gran cantidad de eventos que se llevan ahí a cabo, conciertos al aire libre, etcétera.
festivales de diferente índole, y en esta ocasión, pues precisamente tratando de cubrir esta demanda de plantas, es que así generamos esta alianza con Jardines de México y Expo Cactus México. ¿Y más adelante vendrán más expos? Sí, ya tenemos por ahí también Monterrey, seguimos nosotros avanzando, recorriendo todo el país en lo que de repente hemos denominado la ruta cactusera. Tenemos ya por ahí Monterrey, tenemos Cajemé en Sonora, está por ahí también Ciudad de México, es uno de los puntos importantes, y también en puerta ya casi por ahí Tabasco, y no sé qué otra, Víctor, por ahí puedes completar. Campeche, Tabasco, Monterrey, Sonora, y por tal vez nos van hablando para que ahora vamos a regresar a Tamaulipas y Saltillo, en la Universidad Autónoma Antonio Hidalgo. Así es. También Torreón. Uh-huh. Torreón, Coahuila, también estamos ahí tocando puertas. Y pues es un poquito los lugares que tenemos para cerrar este año. Seguramente mejor que el anterior. Bueno, pues yo los emplazo a que nos informen con precisión de las fechas, ya cuando las tengan, para poder informarle al auditorio de Acústica Agronegocios. Pues muchas gracias, biólogo César Rocha, muchas gracias, ingeniero Víctor Rosas, por esta entrevista. A ambos se los aprecio y les deseo muy buenos días. Un gusto, gracias, José Luis, a ti y a todo tu auditorio, buen día. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, biólogo. Y llegamos a la parte final de este programa. Les aprecio mucho que nos hayan acompañado. Muy buenos días. Eso fue Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. Una producción de Grupo Acústica.